tenemos justo el invitado, el que viene ahora, que puede explicarnos, no contestar el por qué, o sí, tal vez se anima, sobre la última noticia que daba el noticiero recién. Y es el pedido de Irán de que se saque de las Naciones Unidas a Israel por el ataque a Gaza. Así lo dicen o lo titulan quienes lo piden. Y ese invitado, que es iba a decir un viejo amigo, pero digamos un amigo de hace tiempo, es Marcelo Cantelmi. Ustedes lo han escuchado ya otras veces, está con nosotros y lo vamos a escuchar enseguida. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Graciela? Qué gusto saludarte. Igual para Pablo. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Para nosotros es un gusto, tal? Es un placer y además te agradecemos por eso precisamente mucho, que dediques este rato a nosotros, a explicarnos cosas. No. Yo tiraba recién la última noticia que dio el noticiero, el pedido de Irán. ¿Vos podés explicar esto, por favor? Porque más de una gente, de una oyente va a decir, ¿y qué tiene que ver Irán? ¿Por qué es esto? Bueno, bueno, sí. En sus manos, en el que es director de políticas internacionales de Clarín, Marcelo. Bien. A ver, ¿por qué está involucrado Irán? Bueno, porque Irán tiene una política geopolítica para hace 4 meses aproximadamente hubo un ataque brutal del grupo terrorista Hamas contra Israel, eso lo sabemos, el 7 de octubre, que causó masacre notable, sin precedentes, entre alrededor de 20 y pico de kibbutzim en el sur de Israel, prácticamente todo de centro izquierda, toda gente que acompañaba mucho a la búsqueda absolutamente justa del Estado palestino. Todos los países tienen derecho a tener su Estado, como lo tiene derecho Israel, tiene su derecho también el pueblo palestino a tenerlo. Hamas no está muy preocupado por Estado Nacional. Hamas es una organización que está enganchada a este criterio geopolítico de Irán, que lo que pretende, como lo dijo en una cumbre que se realizó poco después de esta masacre de los países árabes, en Riad, nada menos, en la capital de Arabia Saudita, los antiguos enemigos, ahora amigos de Irán. Llegó ahí el presidente Raisi de Irán, y mientras todo el resto de los dirigentes árabes veían con cierta adultez esta crisis, incluso planteando la necesidad de que Naciones Unidas intervenga de algún modo, sin perder en aquel momento el vínculo que se había armado con Israel. Exactamente, había seriedad. Bueno, toma el micrófono Raisi dice, la solución es acabar con el Estado de Israel. Y punto, digamos. Eso es ese concepto en sí mismo es fascista. Lo mismo que hace Vladimir Putin con Ucrania, no se puede negar el derecho a existir de otro Estado. Cuando uno niega el derecho a existir de otro Estado, se pone Hitler, como concepto, quiero decir, ¿no? Y en gran medida los ultras de Israel, cuando niegan el derecho a existir del Estado palestino, hacen lo mismo. Es lo mismo. Este es un mundo bastante complejo en ese sentido. Bueno, Irán hace este planteo que es puramente propagandístico, Graciela. Nadie le va a hacer caso, nadie le importa, pero lo que hay detrás de este planteo es un abuso de posición diplomática de parte de Irán. Es una cuestión que es muy compleja. El Estado de Israel actual, con el gobierno muy reciente de esta etapa del gobierno de Israel, que tiene un año nomás, y es una alianza del partido del Likud, de Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro,
conservador, con los partidos más ultraderechistas y ultranacionalistas de la historia de Israel, que son partidos que consideran que precisamente no tiene derecho a existir el pueblo palestino, han hecho una réplica a ese ataque que hablábamos del 7 de octubre, absolutamente desmedida, como dice la Casa Blanca, como dice Joe Biden, no la izquierda mundial. Vamos a hablar un poquitito en qué situación está Joe Biden. Pero de concreto, el planteo que hace Occidente a Israel es que al masacrar de una manera tan descomunal al pueblo palestino que vive en la franja de Gaza, lo que hace es alimentar este fervor brutal geopolítico de estos individuos, por ejemplo, del gobierno de Irán y de casi todos sus aliados de este eje, en donde tiene, sabes, aliados los hutis de Yemen, en Irak, en Siria. Incluso hace poco murieron 3 marines norteamericanos por los ataques de estos proiraníes en esas regiones, provocando también una reacción de Estados Unidos y el temor que todos tenemos de que terminemos teniendo una guerra ampliada en la región. Pero esto es básico. Cuando ahora Israel, y acá termino, cuando ahora Israel dice que va a atacar el sur de la franja de Gaza, donde está asignada casi toda la población de ese pequeñísimo territorio, está todo el mundo espantado, incluyéndome, porque ¿dónde va esa gente? No tiene dónde ir. Y es muy objetivo, es muy claro la sospecha de que lo que quieren los aliados del señor Netanyahu es golpear a este pueblo para que terminen yéndose de Gaza. Esta es la idea de esta limpieza étnica, digamos, que los palestinos, los 2 millones de palestinos de la franja de Gaza, se vayan de la franja de Gaza, y también el ministro de Economía Smotrich y el ministro de Seguridad Nacional Ben-Gvir del gobierno de Israel quieren que pase lo mismo en Cisjordania. Por eso hay ataques constantes, se masacran a los cultivadores palestinos, que son a sus familias, a sus mujeres, a sus vehículos, para que se vayan. Digo, es la locura de limpiar todo un pueblo. Claro. No va a ocurrir nunca. ¿Pablo? Marcelo, permitime. Sí, Graciela. Por esas latitudes anduvo días atrás nuestro presidente Javier Milei en una clara alineación con Israel, con el eje que él marca junto también con Estados Unidos. Entre otras medidas, anunció el traslado de la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, y entre otras frases dijo que el nazismo moderno está disfrazado hoy del grupo terrorista Hamas. ¿Cómo tomás esta alineación de Milei? ¿Hacia dónde ves la política exterior del actual presidente? La política exterior de Milei todavía no la termino de cuadrar con esa actitud, pero coincido, creo que las posiciones de Irán y de Hamas y de todo su grupo de países o de organizaciones aliadas como Hezbollah, que es una estructura muy, muy poderosa en el Líbano y extremadamente represiva, digo. Hezbollah es la que reprime a la gente, a la juventud del Líbano, cuando demanda porque le cortan la luz, no tiene agua, son los que van a la calle y le pegan con palos a la gente. Esa gente son realmente fascistas, yo no sé si nazis, pero sí son fascistas, es lo que no debería existir. Es una cuestión que a la izquierda latinoamericana le cuesta mucho entender, no terminan de entender una cosa, claro. Es la causa palestina, del gobierno de Ramallah, del Estado palestino que reconoció la existencia de Israel hace muchísimos años, sí, a comienzos de la década del 80. Sí, ayudó a formar, por supuesto, que son políticos realmente objetivos, concretos, que tienen que existir como Estado, que eso sí hay que defenderlo, de estos animales que van a masacrar a 1.500 personas. Yo mismo lo vi, yo estuve 1 mes y medio en la región hace poco, y masacraron chiquitos, había niños pequeñitos con varios balazos, ¿sí? ¿Vos pudiste hablar, Marcelo, con ¿Vos me oís bien? Si no, cambio de Yo te escucho muy bien, bien.
¿Pudiste hablar con algunos de los de Hamas o Hezbollah? No. No. No pude hablar con gente de Hamas y de Hezbollah, pero llegué muy poquito después del ataque del 7 de octubre a Israel y aparte que no se me permitió en ningún momento, aunque llegué casi a la reja de la Franja de Gaza, no me dejó pasar el ejército de Israel y no teníamos comunicación directa porque además, por ejemplo, los colegas del New York Times toman a la directiva de Hamas en Beirut o en Qatar o en Doha y logran hablar con la dirigencia de Hamas que está en el exterior. Improbable hablar, salvo los periodistas, los colegas que estaban dentro de la franja, que hablaban igual con funcionarios de un nivel inferior, porque los de nivel superior estaban ocultos. Claro. Igual hay una serie de documentos, Graciela, muy importantes a lo largo de estos meses de confrontación que demuestran un poco lo que te señalo. La dirigencia de Hamas dijo, nosotros no estamos, esto lo hablamos en un momento en tu programa, la dirigencia de Hamas le dice a New York Times, nosotros no estamos acá para que haya electricidad, nafta o comida para el pueblo, nosotros estamos para expulsar a Israel, destruir a Israel, un poco lo que plantea Irán. Es una verdadera tontería política, pues eso no va a ocurrir nunca, y eso es mandar a la gente detrás de un objetivo absolutamente delirante para que no se ocupen de lo inmediato. A ver, Hamas está gobernando la Franja de Gaza desde el año 2005 aproximadamente, por una maniobra del entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, que como este primer ministro sostenía que era mejor mantener dividido el campo palestino entre un grupo fundamentalista delirante como es Hamas, de un grupo político respetado por el mundo como es la autoridad palestina de Ramallah. Bueno, dividir el campo palestino para que al estar dividido no haya una solución estatal. Y esta gente está gobernando la Franja de Gaza de la peor manera. Digo, estos años han sido de miseria absoluta dentro de la Franja de Gaza y además con un abuso total del dinero que Israel le mandaba indirectamente, que esto lo denunció el ex primer ministro Ehud Barak, que le mandaba el gobierno, larguísimo gobierno de Netanyahu, por cierto, a Hamas para que se mantenga vivo, no sea cosa que Estados Unidos lograra imponer la idea de una solución estatal palestina. Algo horrible. Incluso Marcelo, permitime... Cuánta miserabilidad de espíritu, ¿no? No, por supuesto. Vamos a pasar, si te parece... Marcelo, permítime... Sí. ¿Me sí, sumo, Pablo. Graciela? ¿Pablo? Perdón, ahí. Marcelo, vos recién decías que no tenías muy claro hacia dónde estaba apuntando la política exterior de Javier Milei. Te quería preguntar a ver cuáles eran, digamos, tus ahí incógnitas y qué podés traer también de este famoso discurso de Milei en Davos del año pasado. ¿Qué te dejó ese discurso a vos también? A ver, la política de Milei tiene un problema muy severo ideológico. Kissinger lo retaría gravemente a Milei. No se puede ser emocional con la política internacional. Argentina tiene una relación comercial importantísima con China y con Brasil. Yo estoy en Brasil en este momento, le digo por la comunicación, estoy en el sur de Brasil, yo tengo familia brasileña, y este país tiene una economía realmente muy envidiable. Cerró el año pasado con $100.000 millones de superávit comercial, $100.000 millones. Está entre las 10 economías del mundo, avanzando por encima de la 9ª ya. Tiene una administración económica más o menos envidiable para lo que sería un liberal. Digo, el señor Fernando Haddad, a cargo de la economía, está haciendo lo que en el discurso liberal argentino más o menos insinúa. Y sin embargo, para Milei acá hay comunismo. Porque está Lula.
este deterioro informativo que tiene este hombre es preocupante porque no tiene idea, no se da cuenta, por ejemplo, que China es un país capitalista, casi monárquico, que más o menos remueve la idea del comunismo, pero que cuando uno va a China, yo fui montones de veces a China, los chinos celebran ser una economía de mercado. De comunistas no tienen nada, de clásico por supuesto que no podía imaginar. Pero yendo a la pregunta de Pablo, el problema es que uno nota una fuerte desinformación en Milei y además un atasco ideológico. Él va a Israel, plantea lo de la embajada, se junta con un sector ultraortodoxo, que es del cual él es prebendario acá en Argentina, un sector ultraortodoxo que sostiene que hay que reconstruir el fuerte Salomón, lo cual implicaría destruir la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar sagrado del Islam. No se puede jugar con esas cosas, hay que ser serio. Él tendría que tener un asesor que le diga, ojo, cuidado, hay mucho musulmán en el mundo que es buena gente, incluido el intendente, el alcalde de Londres, que es un musulmán, y son respetables. Y no puede plantear ligeramente eso. Sí. Entonces yo veo ahí un poco de ignorancia, y yo le temo a la ignorancia, porque la ignorancia cuando no se resuelve se vuelve fanatismo. Bueno, digamos que la frase de Milei, de antes de ser presidente, refiriéndose al Papa, no era gentileza, en todo caso. No. No, eres muy tosco, Sí, eres muy tosco. Sí. La verdad, en fin, sobre eso tendríamos mucho que hablar también. Pero es interesante esto que vos planteas del bienestar económico de Brasil y metiéndonos ya en América Latina, el resultado de las elecciones de Bukele. Sí, otro espacio que hay que mirar con cuidado. Sí, ayer creo que era La Nación, no sé qué diario, tenía una foto de los presos de Bukele que ya no tienen color en la piel. Así es. No ven el sol. Y tiene más o menos casi el 10% de la población detenida, El Salvador. Es el país que tiene más presos contra población en el mundo, según The Economist, de los cuales la gran mayoría está esperando que lo procesen en algún momento. Es decir, es gente que en El Salvador vos podés llamar a la policía y decir... ¿Cómo? Sin causa ni proceso. Exactamente, sin causa ni proceso, salvo una denuncia anónima. Y nunca quedó del todo claro porque este hombre echó a los jueces independientes, al fiscal, que lo está investigando, nunca quedó claro cuál es el tipo de negociación, si la hubo con las maras, con estas organizaciones delictivas. Pero lo cierto es que yo escribí esto para el diario este fin de semana. Lo cierto es que vos tenés ahí una comparación bastante evidente entre el autoritarismo de Hugo Chávez y el autoritarismo de este caballero. Por la derecha, eres un gran admirador de Donald Trump. Bueno, Hugo Chávez sabemos que era un gran admirador de lo que podríamos llamar izquierda, de lo que queda en el mundo. Relativo, pero bueno, izquierda al fin. Pero los dos tienen el mismo procedimiento autoritario. Bukele habla de que él está inventando una nueva democracia de partido único. Prácticamente no tiene oposición, tampoco hay equilibrio de poderes en El Salvador. Es una forma que viola todas lo que es la doctrina de derechos humanos, de sacarse de encima a los opositores, los mete presos sin causa ni proceso y con una denuncia anónima. Es un populista por derecha que hace abuso de su posición de poder
Y yo quiero llamar la atención siempre por eso, porque hay mucha gente que dice, no, pero mira cómo ahora no hay más delincuencia en El Salvador. Y yo digo, sí, sí, pero ojo con el método, porque cuando había dictaduras militares en Sudamérica, tampoco había mucha delincuencia. Y yo no sé si quiero eso. Yo lo que quiero es un gobierno democrático, republicano. Si querés liberal, yo defiendo mucho la palabra liberal en el sentido histórico de la palabra liberal. O sea, todos fuimos liberales durante la dictadura, todos queríamos libertad de prensa, libertad política, libertad de todo. Y, y yo quiero ese equilibrio de poderes también en Argentina, digamos, que se respete el Parlamento, que se entienda que no puede haber un soberano, no queremos más reyes. Es decir, que se viva en una democracia republicana. Claro, que es liberal en el buen sentido de la palabra. Esa es una palabra muy contaminada, pero que es muy correcta, digamos. El liberalismo son los controles republicanos, el poder judicial, el poder legislativo, son los límites al soberano. Y es bueno que haya límites al soberano, si no el soberano se vuelve dogmático, se vuelve un rey, peligroso rey. Ya se sabe que cuando se tiene mucho poder, la tentación de aumentarlo es muy fuerte. Es total. Por eso las democracias ponen frenos y pesos y contrapesos. Exactamente. Eso pasa en El Salvador, pasa en Venezuela, puede llegar a pasar acá si es que no se entiende que no se puede gobernar por decreto y que tiene que haber posiciones contrarias. Digo, el concepto de licuadora yo lo aplicaría de otra manera que como lo hace el gobierno. La licuadora es mezclar todos los puntos de vista para sacar una síntesis adecuada. No sirve. Está muy bien que haya opiniones en contra. Hace bien que haya opiniones en contra. No es basura quien piensa lo contrario. Que no se pueda soportar que te rocen un auto en la calle. Bueno, esa es la intolerancia mayor. Se habla, se cambian los datos para el seguro, en fin, no salir a matarlo al otro. Exacto. El otro tiene tantos derechos como uno, ¿no? Eso es muy inquietante. Yo lo que comentaba en este trabajo el fin de semana es que estos líderes vienen de una descomposición muy fuerte de las sociedades. Chávez, el chavismo arranca hace 25 años en Venezuela, después de 40 años de tapadera de corrupción entre el AD y el COPEI, la democracia cristiana, socialdemocracia venezolana, 40 años de corrupción. Y en El Salvador, Bukele surge por encima de la corrupción de 30 años del Farabundo Martí y la Arena, digamos, la pseudo izquierda y la derecha en El Salvador. Y acá vos venís de muchos años de descomposición en Argentina, o como en Brasil pasó con Jair Bolsonaro después del pésimo gobierno, el explosivo gobierno de Dilma Rousseff. Y el tema es que cuando vos tenés eso, la consecuencia es que aparece cualquier cosa, digo, como en un río estancado, se llena de hongos, y lo que sale no es algo fluido, sino que sale algo también tanta descomposición como lo que había antes. ¿Sí? Sale lo peor. Sale lo peor. Te lo trae el hartazgo, yo diría. Sí. ¿Ah? Tiene en brazos el hartazgo. El horror, como en la novela de Conrad. Sí. El horror. Marcelo, nos tenemos que despedir. Y es una pena, y seguro que los oyentes también lo lamentan, porque es un lujo hablar con vos y nos quedan tantas cosas para hablar todavía. Nos queda Ucrania, Putin. Sí. Bueno, ya vendrán. Estamos cerca de la fecha, muy cerca de la fecha. Sí, el segundo año del ataque. Uh-huh. Bueno, te mando un gran abrazo. Gracias, Marcelo. No, igual para ambos y para mí siempre es un honor, un gusto hablar con ustedes, sobre todo con Graciela, que todo el mundo sabe cómo la admiro. Bueno, gracias, muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Chao. Chao.